Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Gracia y Verdad y amigos que verán este video. Quiero contarles que durante muchos años acudí a causas externas para justificarme delante de Dios, justificar mis errores, mis pecados. Acudí y culpé a la crianza que me dieron mis padres, al ejemplo que me dieron, o culpé al sistema, culpé a la iglesia, culpé o busqué responsabilizar a agentes externos a mí. Y eso me llevó a nunca buscar una solución. Mi mente nunca me hizo examinar acerca de mi naturaleza pecaminosa y buscar una solución a esas actitudes o comportamientos. Entonces, hoy queremos analizar cómo funciona esto de la victimización. Lo primero es que la víctima no se arrepiente. La víctima no se arrepiente porque se considera una víctima que no ha hecho nada malo y por consiguiente busca responsabilizar a otros. En algunos casos, el hecho de responsabilizar a otros le da una tranquilidad y una satisfacción o lo lleva incluso a tomar ventaja y provecho de su condición de víctima. Como segundo, la víctima es orgullosa. Ese orgullo lo lleva a esperar que sean otros los que se arrepienten y que él no tiene por qué arrepentirse, porque finalmente él no ha hecho nada malo. Entonces, en lugar de pedir perdón a Dios por sus pecados y agradecer a Dios por su gracia y su perdón, considera que por lo que está haciendo no recibirá ningún castigo, pues al final de cuentas no es su culpa, no es su responsabilidad. Tercero, la víctima no procura la santificación. Indudablemente muchas de las víctimas van directo al infierno porque como no toman un correctivo a su situación pecaminosa, no ven la necesidad de arrepentimiento y no ven la necesidad y no ven ninguna responsabilidad. Con esa condición de no tener control sobre sus actos y responsabilizar a otros o culpar a otros, los deja susceptibles a manipulaciones por parte de otras personas. Pero ante las Escrituras sabemos que hay un juicio delante de Dios, que es un juicio individual, y es por eso que cada persona es responsable de arrepentirse de sus pecados, pedir perdón a Dios, ejercitarse en la fe y permitir que el Espíritu Santo haga la obra santificadora en su ser. Como cuarto punto, la víctima es inestable emocionalmente. Si las víctimas son bien tratadas, ellas se van a sentir bien. Si por el contrario no lo son, se van a poner a la defensiva y van a vivir afectadas por el entorno. Le dan más poder a las debilidades de otras personas y sus emociones están sujetas al comportamiento de los demás. Como quinto, la víctima no ejercita la fe. Una víctima no solo magnifica sus dificultades, sus problemas, sino que también minimiza las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo esto de la victimización se ha vuelto muy común en nuestros tiempos, pero no es algo nuevo. De hecho, desde Adán y Eva fueron los primeros en considerarse en víctimas. Lo vemos, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 3, del 12 al 13, cuando después de la caída el Señor les pregunta que qué había pasado. Estoy aquí parafraseando. Y Adán le responde a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y luego le preguntó Dios a la mujer y la mujer le respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Aquí vemos cómo ellos están responsabilizando a otros por su pecado de desobediencia. Pero esta victimización o esta mentalidad no queda por fuera del conocimiento de Dios. En Hebreos 4:13 nos dice que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. También en el mismo Hebreos 9:27 nos dice que cada uno de nosotros morirá y enfrentará un juicio delante de Dios. Entonces, esta responsabilidad del pecado no fue ajena para Adán y para Eva, y esa responsabilidad tampoco será ajena para nosotros. Pero la Biblia nos provee una solución para esta estrategia que usa el enemigo de la victimización.
Lo primero es arrepentirnos de los pecados, asumir la responsabilidad, confesar los pecados delante de Dios y pedir perdón. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segundo, reconocer la necesidad de un Salvador. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo es que Dios, el Padre, nos salva. En Romanos 3:21 dice que por medio de la fe en Jesucristo es satisfecha la justicia divina. Y por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, es solo a través del Señor Jesucristo que encontramos esa justificación. Tercero, agradecer a Dios en toda circunstancia. Si bien es cierto, pudimos haber sido abusados o agredidos, no es la solución el tomar una posición de víctima, sino venir a la palabra y alimentarnos de ella. Por ejemplo, en Efesios 1:13 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, por lo que podemos estar agradecidos sin importar nuestras circunstancias terrenales. Eso nos lleva al cuarto punto, que es regocijarnos en medio de los sufrimientos. Sabemos que toda situación difícil o dificultad que estemos pasando es la herramienta o el medio que Dios usa para llevarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en Romanos 5, de 3 al 5. Y por último, ejercitarnos en la fe. En Colosenses 2, del 6 al 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Estamos llamados a ejercitarnos en la fe en Él, en el Señor Jesucristo. Finalmente, recordemos que la víctima más importante para la historia de la humanidad nunca adoptó la mentalidad de víctima. Los cristianos no debemos adoptar esa posición de víctima. El Evangelio da a los rebeldes y no a las víctimas un favor inmerecido con Dios a través del Señor Jesucristo. Las víctimas no claman arrepentidas porque son víctimas. Según ellas, no han cometido pecado, no han hecho nada malo. Los pecadores claman a Dios porque son culpables y necesitan ser salvos. Feliz semana, mis hermanos. Dios les bendiga.